¿Vos te referís a la temperatura o algo más? No, el de la temperatura viene fantástica, tenemos que agradecer, diría yo, por ahora. El niño nos viene ayudando muchísimo. Te entiendo a qué otra temperatura te referís. Bueno, si hay que hablar de eso, hablemos, al derecho y al revés, ¿eh? Tal cual, tal cual. Bueno, acá lo saludamos a Leo Justi en la operación, pidiéndole que conecte el usuario que falta, que me pone muy nervioso, a Fede Politi produciendo. Nos pueden llamar como siempre al 3987-4117 o 4118, repito, 11, por supuesto, 3987-4117, 4118, o nos pueden mandar WhatsApp al 155-577-11192. Lo dije bien. Muy bien. Bien, muy aplausos. Bien, muy bien. Bueno, estamos con un invitado que además de que siempre es interesante charlar con él, es particularmente interesante en este momento de la Argentina, donde está planteada una discusión que involucra las formas de llevar adelante las leyes, las formas de mejorar la justicia. Es decir, el tema jurídico, el tema del derecho está muy en el candelero, y no lo vamos a abordar tanto desde el punto de vista técnico, pero sí desde el punto de vista conceptual y de la comprensión, con Martín Bomer. Martín es abogado, máster y doctorado en Derecho de la Universidad de Yale. Tiene un currículum muy extenso, por supuesto que no vamos a leer completo, porque si no la entrevista va a consistir en la lectura del currículum, pero ocupó cargos en el gobierno, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación como director nacional, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, director fundador, tema muy interesante, de su clínica de Derecho de Interés Público, investigador principal del CIPEC, director fundador de su área de justicia y vicepresidente y socio fundador de la Asociación por los Derechos Civiles, entre tantas otras cosas. Impulsó trabajo pro bono, interés público, todos temas que a nosotros nos resultan sumamente simpáticos, y además, digámoslo, es un amigo de la casa. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. Hola Martín. Alejandro, yo diría que es, además de un gran amigo de la casa, yo que lo conozco desde hace muchos años, es un gran tipo, y bueno, vamos a acribillarlo a preguntas. Tal cual. Martín, yo arranco con un tema que parecería que pasó hace mucho y que no fuera tan de actualidad, pero en diciembre se cumplieron 40 años de la recuperación de la democracia, el lapso más largo de gobiernos elegidos en el marco de las instituciones democráticas en toda la historia argentina. Y en paralelo a esto, el presidente del ejercicio no hizo mención a ese acontecimiento el día de su asunción, que era la fecha exacta del aniversario, ni con posterioridad. Yo te pregunto, ¿qué reflexiones te genera ese logro histórico y cómo lo ves con relación al futuro? Bueno, obviamente hay que celebrarlo enormemente. Me parece que todos los que vivimos la transición lo recordamos con una enorme emoción, pero me parece que lo que me gustaría decir respecto del futuro y de dónde estamos hoy es que la decisión que tomamos los argentinos en decidir vivir en una democracia constitucional fue una decisión muy exigente. El tipo de sistema político que nosotros nos autoimpusimos entre el 83 y el 94, digamos, en la transición, estoy hablando de la primera transición, los primeros años de la transición, y después en la reforma constitucional del 94, nosotros nos autoimpusimos un sistema político súper complejo. Creo que el diagnóstico que hacíamos en ese momento, muchos seguimos pensándolo, es que los pecados de las dictaduras, y en particular de la última dictadura, era la concentración de poder en pocas manos, la falta de controles, la falta de diálogo, de debate, de procesos deliberativos, de escuchar a los otros. Y entonces nos autoimpusimos una constitución que nos obliga a escuchar, y a esperar, y a debatir, y a controlar, y a aceptar ser controlados, y a persuadir y a ser persuadidos.
Esa es la única manera que los argentinos creíamos, supongo yo, que íbamos a poder mejorar nuestra vida en común. Claro, pero estás hablando de cosas que en realidad no se desarrollaron totalmente en el sentido que esperábamos, ¿no? Como decía también Pepe Nun, y nosotros lo repetíamos en la época de Poder Ciudadano, cuando asumió el doctor Alfonsín, cuando recuperamos la democracia, pensábamos que democrático subsiste, ¿no? Pero coincidirás que falta un montón. Claro. Por eso digo, el pacto democrático, el nunca más, que era nunca más golpes de Estado y nunca más violaciones masivas de derechos humanos o violencia política, como quieran ustedes llamarlo, eso yo creo que está cumplido en gran parte. Ahora, el diagnóstico que los argentinos hicimos y la propuesta que nos hicimos, al menos institucionalmente, hasta ahora, creo yo, no se traduce en práctica social, en práctica de todos los días. Esas normas no se introyectaron en la carne de los argentinos y argentinas. No estoy hablando de los dirigentes políticos, digo de todos nosotros. Martín, vos sin embargo haces un análisis muy profundo sobre la importancia y el desarrollo que hubo en Argentina de la propia sociedad civil, de las personas que surgieron en este lapso que hace referencia a Marta, para sostener y para impulsar los derechos y para consolidar algunas de estas instituciones. Ahora, ¿qué pensás sobre eso? No, indudablemente. Yo creo que la sociedad civil... Creo que nosotros fuimos protagonistas de un momento de boom impresionante, de generaciones de ONGs y demás. Mi sensación es que ese caudal de argumentos y de deseos y de intereses no encontró un cauce en la política, en la sociedad en general, que sea útil y productivo. Me parece que, para hacer algunas críticas, la sociedad civil es una sociedad civil de reclamo permanente, que cosa que está muy bien. Lo que pasa, y la política es un lugar de negociación, debería ser un lugar de negociación, cosa que está muy bien. Ahora, para eso se necesita una enorme paciencia de las dos partes y respeto. Digamos, la política que tiene que respetar a veces el dolor, a veces la bronca, a veces el fanatismo de las facciones en las que está dividida la sociedad civil, y la sociedad civil debería poder aceptar las negociaciones, los pactos, las medias tintas y demás que toda democracia tiene que tener. Y me parece que para eso necesitamos una cultura política, una cultura ciudadana, una moral pública, tal cual, que todavía no tenemos. Ética e integridad. Hiciste mención a el nunca más, aquel nunca más de 1985, sin el cual con seguridad no hubiera habido juicio a las juntas. ¿Cómo te suena ahora un posible nunca más a la corrupción? Sí, digamos, deberíamos haber dicho nunca más a tantas cosas, pero a la corrupción sobre todo desde siempre. Y bueno, vos lo impulsaste toda tu vida y hay gente que hace tiempo que está trabajando con esa cuestión. Yo no sé, ya a esta altura de nuestra vida, no sé, Marta, intentamos institucionalmente, a través de la reforma del 94, proveer instituciones de frenos y contrapesos, y vimos cómo las instituciones son cooptadas y tomadas y son muchas veces ineficaces, y no hemos generado funcionarios públicos idóneos y permanentes y profesionales y demás. Entonces, bueno, uno dice, las instituciones no, la gente. Bueno, pero para la gente necesitamos educación, ¿no? Educación mi obsesión, como sabés, es la formación de abogados, abogadas, jueces, juezas y demás. En la Facultad de Derecho, la ética profesional que juran, el código de ética que los abogados y las abogadas juran cuando entran a los colegios de abogados, no es una materia obligatoria. Terrible dato. En la Facultad de Derecho no se enseña ahora, recién hace un par de años, después de mucho esfuerzo, en alguna Facultad de Derecho la ética profesional empieza a ser una materia obligatoria. Ahora,
Estoy hablando de la profesión que se dedica a cuidar la corrupción, a terminar con la corrupción en la Argentina, a combatir una parte importante de la corrupción de la Argentina. Bueno, si ni ellos, si ni nosotros estamos formados en una práctica, en un ethos, que nos diga que tenemos que decir que no cuando tenemos que decir que no, claro. Bueno, imagínense el resto de la sociedad. Entonces, pero otra vez, claro, uno cae educación cívica y demás, pero la verdad no sella. A esta altura no sella. Martín, te corro un poquito el tema a la actualidad más candente. En este momento hay dos cuestiones que está analizando el Congreso. Una es el DNU número 70, ya famoso. Debe ser el número de DNU que todo el mundo ha conocido en la Argentina. No creo que antes se hubiera conocido otro de esa manera, junto con el famoso también proyecto de ley ómnibus. Vos escribiste un artículo sumamente interesante sobre este tema, muy equilibrado además a mi gusto. Mi pregunta va por este lado. Es curioso ver cómo una gran cantidad de gente que por ahí hace 3 o 4 meses ante un DNU que pretendiera modificar 300 leyes y derogar varias decenas y marcar prácticamente todo un cambio legislativo profundo, habría salido a la calle a hacer mucho ruido, y en este momento encuentra justificaciones. Hay un artículo incluso jurídico interesante que seguro leíste de Casaña en La Ley hace pocos días, donde dice los DNU pueden o no ser del agrado de los juristas y desde luego de las fuerzas políticas opositoras, pero estar en la Constitución, punto y aparte, chau. Mi pregunta va por este lado. Explícale a la audiencia por qué un DNU tiene que atender a necesidades extraordinarias y de urgencia, y por qué está en la esencia de esto. ¿Quién legisla en la Argentina? El único que legisla en la Argentina, según la Constitución, es el Congreso de la Nación. No hay ningún otro órgano en la Constitución Nacional que pueda legislar. Está prohibido legislar a cualquier otro órgano, incluido el presidente de la Nación. Ahora, durante el gobierno de Menem, el presidente sacó una cantidad de decretos y hubo escándalos varios respecto de la ilegalidad de esos decretos, que generaba una enorme inseguridad jurídica. La Corte, tomada por el menemismo y ganada por el menemismo, entre los cuales estaba, por ejemplo, el Procurador del Tesoro actual, respaldó esos decretos, diciendo que, bueno, había urgencia, había emergencia nacional y que estaban justificados, por ejemplo, sacarnos los ahorros de los argentinos de un manotazo. Eso generó que en la Constitución, que la reforma del 94, los DNU estén, como dice Casaña, pero están para restringirlos, están para que sean muy difíciles de hacer. Y entonces como en la Argentina cada tanto nos damos estos lujos de tener crisis brutales, el Ejecutivo tiene que salir a hacer algunas cosas que tal vez el Congreso, porque no está sesionando o porque tarda demasiado, no sé, una invasión extranjera, algo así, el presidente puede legislar por decreto. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, como todo lo que pasó con la reforma del 94, la política hizo lo que quiso. Y entonces utilizó el DNU como un recurso legislativo de los presidentes cuando tenían ganas de llevar adelante estas cosas y el Congreso estaba empantanado y demás. Ahora, esa es la cuestión jurídica. Yo diría que es inconstitucional, es ilegal utilizar los DNUs así. Pero vos me preguntaste por una cuestión cultural, y me parece que esa es la más grave. Y es que los argentinos, muchos argentinos, argentinas, están a favor de las instituciones cuando las instituciones les conviene. Exacto. Y están en contra de la institucionalidad cuando la institucional no les conviene. Cuando el presidente es de mi partido, el presidente puede hacer lo que quiera. Cuando el presidente es de la oposición, soy el primer republicano. Y esto ya lo hemos vivido, lo vivimos con Menem, lo vivimos con el kirchnerismo y ahora lo volvemos a vivir con el mileísmo. Y esa era mi intención en ese artículo, decir que esto ya lo vivimos 500 veces, mi generación. Otra vez tenemos esta idea de que yo tengo razón, y si yo tengo razón, cualquier límite que las demás personas me pongan son límites injustificados.
no tengo nada que aprender de quien está en desacuerdo conmigo, no tengo ningún respeto que darle a quien está en desacuerdo conmigo, no tengo tiempo para discutir con quien no está de acuerdo conmigo porque yo tengo razón. Tal cual. Y ese es el régimen del autoritarismo. Ese es el régimen de todas las dictaduras. Creer que, como decía la primera parte de Gaucho Matrero de Martín Fierro, que necesitamos un gaucho que venga a mandar. Mercedes. Ese va a ser la panacea de todos nuestros males. Sí, y está esto otro, que, siguiendo tu línea de pensamiento, Martín, de el tema del que no me controlen, no solo el que no opina como yo lo tengo que desestimar, sino que el incumplimiento serial en la designación del defensor del pueblo tiene consenso en la clase política argentina más allá de la ideología de cada partido político, y ese es un dato tan significativo que a mí me importa mucho lo que vos pensás en este tema y cómo estamos con eso. Por ejemplo, yo no por supuesto ni leí ni sé, pero si en este DNU incluye algo relacionado, por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo, alguna modificación o algún gesto al respecto, ¿no? No, en principio no. Pero sí, estamos sin un ministro de la Corte, estamos sin Procurador General de la Nación, estamos sin Defensor del Pueblo de la Nación. Es como si otra vez la política funcionara con este reflejo autoritario, y es solo voy a designar a alguien que sea mío, que sea como yo, o a quien yo pueda mandar o a quien yo pueda controlar, y si yo no lo hago, entonces bloqueo. Y entonces no tenemos titularidad en 3 instituciones fundamentales de la Constitución Nacional. Claro, tal cual. Martín, yo quiero hacer referencia, también lo hizo Alejandro, a este artículo que escribiste hace unos días, ¿no? En relación al tema de gobernar por decreto, etcétera. Y haces una referencia muy interesante a un discurso de un venerado juez en Estados Unidos, bueno, discurso que se conoce como el espíritu de la libertad. Y allí decís que justamente él afirmó que el espíritu de la libertad es aquel espíritu que no está demasiado seguro de estar en lo cierto, que busca entender las mentes de otros hombres y mujeres y sopesa sus intereses con los propios sin prejuicios. Esa falta de certeza absoluta, esa empatía, esa aspiración a la imparcialidad son las virtudes de la democracia liberal. Es maravilloso y ojalá supiéramos actuarlo, pero me parece que estamos un poco lejos, ¿no? ¿Qué opinás? Sí, ahora, ¿cómo argumentar a favor de eso? Bueno, por un lado es porque yo creo que es lo que uno debe hacer, digamos. Creo que es moralmente correcto, para decirlo así brutalmente. Si realmente creemos que todos somos seres libres e iguales, nos debemos la misma consideración y respeto, y eso está bien así. Ahora, si no puedo persuadirlos a la audiencia por ese lado, a lo mejor lo que los puedo persuadir es por una cosa más utilitaria. Cuando uno no habla con todos los afectados por una decisión, comete errores. Uno pierde información, pierde argumentos, pierde puntos de vista, se equivoca más. Todas las civilizaciones exitosas del mundo, de Atenas para acá, son civilizaciones de cruce de caminos. Son civilizaciones en las cuales la gente le daba la bienvenida a gente rara, a inmigrantes, gente que pensaba cosas raras, a un Platón o a un, no sé, Marco Polo o a quien sea. Eran gente rara. ¿Por qué los querían? ¿Por qué abrazaban eso? Bueno, porque les traían ideas que ellos no tenían y mejoraban sus argumentos. Los atenienses no iban a la guerra hasta que no se pusieran más o menos de acuerdo. Hasta el último minuto seguían discutiendo en el ágora. Y por eso fueron imperio. Porque escuchaban, porque eran curiosos, porque eran respetuosos, porque les encantaban las ideas, porque les encantaban escuchar a los demás. Una sociedad como la nuestra, que no se escucha,
que todos saben lo que es correcto. Peor, que solamente escuchan a una persona porque cree que esa persona es infalible. Bueno, esa sociedad no puede no cansarse de cometer errores. Exacto. Te traigo a estos días. ¿Cómo estás viendo el debate en la comisión bicameral con el tema del DNU y el proyecto de ley? Yo quiero recordar el último artículo de el admirado Alejandro Borenstein, un fantástico analista político. Este domingo lo titula Sueño de un Congreso de verano, ¿no? Y dice en un apartado que lo bueno es que el DNU y la ley Ómnibus obligó a los legisladores a laburar. ¿Qué opinas de eso? A mí me parece que tiene razón, digamos, que hay muchas de estas cosas que deberíamos haber discutido hace mucho tiempo. Qué sé yo, en lo que a mí me toca, juicio por jurados. Era una discusión que nos debíamos. Pero miles de discusiones que están. La ley de procedimientos administrativos, que es de la época de Onganía. ¿Te acordás cuando impulsábamos, y vos estabas cercano a nosotros en ese momento en Poder Ciudadano, impulsábamos en el año 89, 90, 91 el juicio por jurados, incluso haciendo simulacros de juicios por jurados, trayendo a jueces del Reino Unido. Muchas provincias han avanzado. El tema es tal cual. En el federal. Pero entonces lo que quiero decir es, en ese sentido, se merecen todo lo que les está pasando, porque son discusiones que deberíamos haber tenido más tranquilamente a lo largo del tiempo, tal vez una por una, o de a dos o de a cinco, pero no esto. Esto a mí me parece que lo complicado de esto es, si es verdad que estamos, como creo que mucha gente cree correctamente, que estamos en una situación de emergencia económica muy complicada, muy complicada, bueno, salgamos de la emergencia económica muy complicada, pero tomemos seriamente todas estas discusiones que el DNU tiró sobre la mesa. Son discusiones súper importantes para el país, no pueden discutirse así o no discutirse así. Entonces, no sé qué está peor, si la enfermedad o el remedio. O el remedio. Si el derecho o el revés. Pero yo creo que hay que integrar, hay que integrar el derecho y el revés. Esa en este caso. Me hubiera gustado, digamos, hay cuestiones como la independencia judicial, como digo, la Corte, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, como los dos partidos mayoritarios hasta hace unos poquitos meses estaban en bloqueo, no te nombro a nadie y yo no te nombro a nadie, y ninguno de los dos se podían poner de acuerdo, una cosa relativamente obvia, que era nombrar gente confiable para los dos, gente razonable, y no se pusieron de acuerdo porque querían su gente. Bueno, ahora tienen esta bomba atómica que les cayó sobre todo el sistema jurídico argentino. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si ustedes van hoy a un abogado en la Argentina y le preguntan, quiero traer X inversiones a la Argentina, ¿cómo está la cosa? Y un abogado responsable tiene que decir, no tengo la menor idea. Claro. Martín. Entonces, un nivel de inseguridad jurídica y que va a impactar obviamente económicamente, que yo no sé quién se hace responsable de la situación esta, digamos. Me parece que están rotos los canales y no sé, los canales no se arreglan pateándolos, digamos. Te quiero hacer el tiempo, viste, que se vuela siempre, y mucho más cuando uno está charlando en una charla tan interesante. Pero vos fuiste hasta hace poco tiempo profesor en la NYU en Nueva York, tenés un vínculo con Estados Unidos de muchos años, hiciste tu doctorado ahí. Yo te quería preguntar cómo ves la situación institucional en Estados Unidos. Hoy arrancan justamente las primarias, nuestro corresponsal en Washington en la segunda mitad justamente nos informa sobre eso. Y hay una situación insólita que yo no sé si, creo que no tiene precedentes, que es la de que 2 estados suspendieron la candidatura del candidato presidente Trump,
en sus estados, y esto ahora va a tratarse en la Corte Suprema. ¿Vos ves, cómo ves ese tema? ¿Ves alguna posibilidad de que la Corte Suprema invalide la candidatura de Trump previo a una condena? Sobre este tema en particular, técnicamente hay un trabajo, un paper que escribieron 2 profesores norteamericanos de derecha de la Federal Society, o sea, gente, digamos, vinculada al Partido Republicano, tal vez a Trump incluso, que dicen que el artículo que le prohibiría a Trump presentarse de nuevo se le aplica perfectamente a Trump, porque lo que Trump hizo, que fue apoyar o ser parte de un alzamiento contra el gobierno, es exactamente lo que quería regular esa enmienda al final de la guerra civil, para evitar que la gente del sur sea parte de las instituciones norteamericanas. Entonces, parecería que se aplica, pero con el chiste que hacemos nosotros a los norteamericanos cuando vamos para allá es: bienvenidos a América Latina, ¿no? Desde un tiempo a esta parte, desde Bush para acá, están comportándose como un presidencialismo latinoamericano, y lo de Trump fue casi, como decían ellos mismos, una novela latinoamericana. Y que tiene ahora la toma enormes posibilidades de acceder nuevamente a la presidencia. Por supuesto, y la toma de la Corte va en el mismo camino, nosotros lo conocemos, lo vimos con Menem, lo vimos muchas veces. Entonces, pero no sé qué decir. La preocupación es que las democracias iliberales o la ideología iliberal está tomando parte importante del mundo libre, digamos, o del mundo que uno esperaba que resistiera a eso, y yo no sé cuánto van a aguantar las instituciones democráticas en contra de esta nueva ola, ¿no? Martín, estamos en el tiempo del reportaje, pero vos sabés que en este programa hay una costumbre. Hay alguien que rompe todos los códigos de horario, que se llama Mercedes. Así que Mercedes te va a hacer una última pregunta y te va a dar 30 segundos para que la conteste. Tal cual, pero no, porque le quiero recomendar a la audiencia que vean el TED de Martín, El oscuro lenguaje del derecho, porque ahí vos decís algo que a mí me pareció absolutamente genial, todo. El problema es cuando una persona pregunta al sistema de justicia, entonces, ¿cuál es mi derecho? Y la respuesta es: depende. Y tenés ahí una serie de propuestas que para mí tendrían que ser el eje de nuestro próximo encuentro en esta radio con Martín Bomer. No sé qué tenés para decir de eso, si vos también lo recomendarías. No, digamos, la pregunta que me haces es: ¿cómo en la Argentina se construye Estado de Derecho? ¿Cómo hacemos para que la gente vaya a ver una abogada y la abogada le diga: usted sí puede hacer esto, usted no puede hacer esto? Y esa es la construcción de una comunidad de intérpretes del derecho que se hablan, que se escuchan, que escriben, que jueces que se leen mutuamente, que se tienen respeto y que van avanzando una interpretación común del derecho para que todos sepamos cuáles son nuestros deberes y obligaciones. Y no tenemos las instituciones capaces de crear esa comunidad todavía de intérpretes. Ese es uno de los problemas que tenemos. Nos quedamos sin poder hablar, pero decirle 2 palabras a la audiencia sobre el lenguaje, porque la verdad que era un temazo y no le pudimos dedicar tiempo. No, hay un movimiento internacional que se llama el lenguaje claro, que no es solamente para los jueces y los abogados, sino para las normas en general. Y la idea básicamente es que las normas no tienen por qué, ni las sentencias tienen por qué, ni los fiscales tienen por qué, ni los policías tienen por qué hablarnos de una manera que nosotros no entendamos. Mira, yo tantísimas veces... entender nuestras leyes y nuestras normas que son nuestras, que son de la democracia. Tantísimas veces en la época en que ejercía la profesión, algunos colegas les decía: dejen de hablar en papel romaní, la gente no nos entiende. Pero bueno, coincido con Ale, es un temazo para un próximo programa. Cuando quieran, va a ser un placer verlos de nuevo. Martín Bomer, jurista ante todo y un hombre que ayuda a pensar. Un abrazo, gracias por estar en Al Derecho y al Revés. Y hablamos mucho de derecho, ¿no? ¿Por qué no nos vamos ahora un poco al revés? Nos vamos al mundo del revés. Nos vamos al mundo del revés. Ya volvemos. Qué bueno. Estamos al aire de vuelta. Es el reino del revés en el que vivimos, parece, ¿no? María Elena no llegó a imaginar tanto. Querida María Elena, siempre tan actual. Un abrazo a María Elena allí donde esté. Tanto reconocimiento le debemos los que, educamos a nuestros
hijos con parte de sus canciones y ahora las cantamos con nuestros nietos y bueno, qué lindo. Y seguimos descubriendo cosas de María Elena. Tal cual, tal cual. Tenemos una efemérides muy especial, pero dijimos, nos va a hablar Marcelo de Jesús de eso desde Washington, retomando justamente su lugar donde está viviendo ahora después de una breve vacación en la Argentina. Lo escuchamos a Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Qué gusto retomar hoy la columna desde Washington luego de nuestro reencuentro en vivo a fines de diciembre. Hoy en Estados Unidos es el día de Martin Luther King, un feriado federal que conmemora el 95 aniversario del nacimiento de este ilustre norteamericano, asesinado en 1968 cuando tenía solo 39 años y que se destacó por su lucha por la igualdad racial. Hoy comienzan las elecciones primarias, donde cada partido elige al candidato para competir en las elecciones presidenciales. Las primarias demócratas no son muy relevantes este año. Se presenta el presidente de los Estados Unidos como candidato a la reelección, por lo que no va a tener ninguna oposición seria. En cambio, esta elección es relevante para el Partido Republicano. El principal candidato es Donald Trump, con una intención de voto superior al 50%. Le siguen en intención de voto el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la anterior embajadora ante la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, cada uno con 17% de intención de voto. Es tanta la ventaja en las encuestas de Trump que ni siquiera participa en los debates donde compiten el resto de los candidatos. De hecho, 7 precandidatos ya abandonaron sin llegar a la primera primaria. Para esta columna, una mala elección de Trump sería ganar por menos del 50% y una buena elección para los opositores sería lograr 20%. Lo segundo a destacar es que Trump, de ser elegido presidente, solo podría hacerlo por un solo periodo, dado que la Constitución prohíbe serlo por más de 2 periodos en total. En tercer lugar, Trump enfrenta nada menos que varias acciones penales y un juicio civil por fraude. Un juicio penal en particular puede incidir en el proceso electoral. Es la acusación de haber incitado a la insurrección para la toma del Capitolio en enero del 2021. La Constitución, en la 14ª enmienda, prohíbe ejercer cargos públicos a quien haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra los Estados Unidos. Trump se ha defendido en ese juicio diciendo que al ser presidente durante la toma del Capitolio, él tiene inmunidad absoluta. Uno de los jueces le preguntó a sus abogados la semana pasada si esa inmunidad incluiría el asesinato de un candidato opositor, a lo que los abogados de Trump respondieron que sí. Veremos próximamente qué decide el tribunal al respecto. Este juicio penal no impide que cada estado valide si un candidato puede o no presentarse a la elección primaria, dado que la Constitución les delega esa facultad. Justamente, la Suprema Corte de Colorado le prohibió a Trump competir en ese estado. La Corte Suprema ya ha tomado el caso y va a decidir, por primera vez en su historia, la interpretación de esta cláusula. Cualquier persona estaría preocupada por tener tantos juicios en su contra, máxime durante un proceso electoral. Pero no parece ser el caso de Trump. Él ha tomado cada audiencia como un foro para victimizarse y hacer campaña electoral. Y parece que en ese sentido le está yendo muy bien. Las declaraciones de campaña de Trump también merecen algún comentario. Por una parte, no se ha privado de cuestionar indebidamente a los jueces. Por ejemplo, le dijo a uno que tiene su propia agenda política para enjuiciarlo. Por otra parte, sostuvo que si hubiera estado él en 1861, hubiera negociado exitosamente entre el norte y el sur y no hubiera habido guerra civil. Es más, agregó que si Lincoln así lo hubiera hecho, hubiera pasado desapercibido en la historia norteamericana. Finalmente, el gran protagonista para la elección republicana de hoy es el clima. Se calcula que va a haber menos 45 grados de sensación térmica. Veremos si esto tiene alguna incidencia en los resultados. Y con esto los dejo hasta la próxima columna. Marcelo, volviste con todo, Marcelo. Tremenda columna. Menos 45 grados. Y acá en algunos lugares estamos más 45 grados. Pero en algunas cosas nos vamos pareciendo, ¿no? Qué barbaridad. Dios mío, la megalomanía no tiene límite. Es decir, el tipo se comparó, él dijo que hubiera sido muchísimo mejor que Lincoln. Este fue el planteo, ¿no? Pero tengamos en cuenta que tiene enormes posibilidades de ser nuevamente presidente de Estados Unidos.
Sí, yo creo que en lo que también estamos es en una mecánica en la que se puede decir cualquier cosa y mientras la persona que las dice resulte en la coyuntura, porque eso a largo plazo termina de alguna manera, digamos, concluyendo con esa imagen tan positiva, tan poderosa, pero puede decir cualquier cosa y no importa. Es decir, a mí no sé por qué se me ocurre compararlo con un presidente que acaba de decir que está orgulloso y feliz porque tenemos 25% de inflación, más allá de que él haya gobernado los últimos 30 días, ¿no? Pero celebrar un 25% de inflación y decir que íbamos a tener 45 sin ningún fundamento parece muy similar a decir que la Argentina estaba muy bien hace 100 años. Bueno, también tengamos en cuenta de qué nivel de crecimiento de la inflación venimos desde ya. No, todo, bueno, casi toda es del gobierno anterior. Pero yo no puedo decir que esto iba a ser 45, porque no hay ningún parámetro, así como tampoco puedo decir que la Argentina hace 100 años era una maravilla. Estamos volviendo a la época previa a las elecciones, previa a Irigoyen, digamos, ¿no? Pero yo quiero volver a Martin Luther King, porque... yo también. Yo tengo un sueño, no sé si ustedes... pienso que sí, muchos argentinos tenemos un sueño. Aquí en el piso, como llamamos este lugar desde donde hacemos el programa, tenemos un televisor y en este momento estamos viendo lo que ocurre en La Matanza. Leo, la masacre ocurrió en el barrio 8 de diciembre, partido de La Matanza, vendían lotes por 100.000 pesos, uno de los muertos tiene 16 años o tenía 16 años y quiero comentarles que el viernes pasado, en un ciclo de cine italiano, vi una película del año 1947, protagonizada por Anna Magnani, los que somos mayorcitos sabemos de quién estamos hablando, dirigida por Luigi Zampa, que se llama La Gesta, y justamente es la historia muy similar a lo que estamos viendo hoy en La Matanza, porque es como si se hubiera filmado en un barrio vulnerable del conurbano bonaerense. ¿Año, Marta? 1947. Hace 77 años, 76, 77 años. Terminó la película y a mí se me caían las lágrimas porque yo decía, esto fue en Italia, que además era una historia bastante real, en un barrio de Roma, Pietrapata o algo así, Pietralata, piedra y lata, debe ser Pietralata, y había partes documentales donde se ve una inundación. Y es como si viéramos una inundación en este momento en el AMBA, ¿no? Y lo terrible es que uno piensa, bueno, Italia mejoró, no tanto como a lo mejor hubieran deseado ellos, pero nosotros en esos aspectos estamos como hace 77 años. Sí, es terrible, es terrible. Porque ahí se ve la corrupción de los partidos políticos, todos, incluido el Partido Comunista. Se ve la actitud de los punteros, que allá tenían otro nombre, cómo retrasaban la comida que recibían para repartir en el barrio y la vendían por otro lado, y se produce justamente una toma de terrenos y construcciones que se estaban haciendo con un desenlace que, bueno, no voy a contar, pero es lo que está pasando hoy en La Matanza. En La Matanza, según decía Lalo Creus hoy en la radio, 278 ocupaciones ilegales hay en este momento. Y si bien son ocupaciones ilegales y no hay ninguna duda de que de esta manera no puede funcionar nada, también decíamos con Marta en la previa, ¿qué se le puede pedir a la gente que está dispuesta a inventar de algún lado 100.000 o 200.000, porque también escuché 500.000 hoy, que les sacaban estos supuestos delegados que son los que se apropian del terreno usurpado y lo lotean casi instantáneamente, con vínculos mafiosos, con vínculos muchas veces con la política, etcétera,
¿Qué se le puede pedir a esa pobre gente? Sí, bueno, y reitero, yo tengo un sueño. El sueño es que este tipo de cosas que vi la semana pasada en una película de hace 70 y pico de años, no pase hoy, no siga pasando en nuestro país. Mercedes, vos querías decir algo de Martin Luther King también. Sí, yo me encontré, todavía no lo resolví, pero lo voy a mirar, con una frase de él que yo leí en Hannah Arendt, que la resumo obviamente, que el problema no es la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Uh-huh. Y para mí esa frase es maravillosa, inclusive para todo lo que dijo Martín y lo que está diciendo Marta. Es decir, que nosotros tengamos un conurbano donde la gente vive en las condiciones que están viviendo, tiene que ver con la política, ninguna duda, y también con la indiferencia de todos los demás. Y ahí es donde me uno a lo que planteó Martín, que se necesita también una enorme, o profundizar la formación de la ciudadanía en la República, y no hablar más de pueblo, hablar de nación, hablar de ciudadanía, ¿no? Es decir, desde un lugar de compartir la responsabilidad de lo que sucede. Y ayer lo miraba a Salvato, que nosotros lo invitamos al programa en una entrevista que le hizo Novarecio hace un tiempo, pero bueno, la repetían, y me pareció tan importante que gente de la edad de ellos esté empezando en lo maravillosa que es la Argentina. A mí me genera esta cuestión de, bueno, él hablaba de responsabilidad, y es fundamental sentirse responsable de lo que pasa en nuestro país. Ahora, y yo quiero volver junto con Marta a Yo tengo un sueño, ¿no? Porque el sueño de Martin Luther King era un sueño colectivo. Y es un sueño que en muchos aspectos pudo cumplirse y desarrollarse, y en muchos está pendiente. Pero el sueño hoy debería ser también encarar esa situación de tantos miles de millones de seres humanos en la Tierra que viven tan mal, ¿no? Hay una presentación hecha por Oxfam, OXFAM, Oxfam Internacional, una organización muy, muy importante a nivel mundial. Se llama Desigualdad S.A., lo pueden ver en www.oxfam.org, es la presentación que Oxfam hace todos los años al foro de Davos. Y allí lo que se plantea es que desde 2020 la riqueza de los 5 hombres más ricos del mundo se ha duplicado. Y durante el mismo periodo la riqueza acumulada de cerca de 5.000 millones de personas a nivel global se ha reducido. Dice Oxfam, a este ritmo se necesitarán 230 años para erradicar la pobreza. Sin embargo, en tan solo 10 años podríamos tener nuestro primer billonario en dólares, ¿no? Es decir, el nivel de concentración de riqueza y de poder está exacerbado a niveles históricos. Por eso yo digo, el hecho de que muchos hayan despreciado, bastardeado, destrozado ideas tan positivas como pelear contra la desigualdad y pelear contra la pobreza, el hecho de que muchos políticos hayan hecho el peor de los clientelismos y lo sigan haciendo, que hayan gobernado 16 de los últimos 20 años sin haber logrado ningún avance en ese sentido, no quiere decir que no haya que pelear contra esos problemas, ni que se pueda hacer un sálvese quien pueda, porque las diferencias de origen de las personas son tan inmensas que si no hay ayuda, no creo que haya salida. Nada para agregar a esto que acabas de decir, que por supuesto me conmueve y coincido absolutamente. Marta, y hay otro tema, Mercedes, también paralelo y que tiene que ver, y ustedes lo conocen, la audiencia nuestra seguro que lo conoce, pero hay que decirlo cada vez más. Hoy lo escuchaba Hugo Alconada Mon resaltando, él nuevamente ha protagonizado la investigación de este espanto de los ñoquis y varios, ya no sabemos ni cómo llamarlos, en la legislatura bonaerense. Todos saben que se descubrieron otros 38 casos, y debe haber miles, y en todos lados. Pero lo que decía Hugo es, no me contestan. Llamo a los presidentes de cada uno de los bloques, de todos,
del peronismo, del kirchnerismo, del radicalismo, del PRO, de La Libertad Avanza. Llamo a los funcionarios de gobierno, digo, ¿qué van a hacer con esto? Llamo a los presidentes de las cámaras, diputados, senadores de la provincia. Nadie contesta, se niegan, no hay una investigación interna ni en el Senado ni en la Cámara. Cada vez más convencida, y ojalá sea una idea que prenda, que podamos conversar con organizaciones no gubernamentales, con personas prestigiosas por su trayectoria, por su ética, por su idoneidad. Esto que le comentábamos también a Martín Bomer, ¿no? La necesidad de una Comisión Nacional contra la Corrupción, así como lo fue la CONADEP, salvando todas las distancias, ¿no?, en el 85, y sin la cual no hubiera habido juicio a las juntas. Yo creo que es necesaria una comisión de estas características, porque sin ella, sin el compromiso de gran parte de la sociedad, difícilmente podamos abatir este flagelo que nos lleva a la decrepitud. Mercedes. Sí, creo que, a ver, hay un tema que resuena, ¿no?, en Martin Luther King, que de algún punto trabajó por la paz y por el diálogo. Y vos fíjate que en todo lo que hablamos en el día de hoy, nosotros, Martín, las referencias, hacen a esta cuestión del diálogo. ¿Vos te acordás, Marta, cuál era ese... Creo que es un verso de Borges cuando explica cómo empieza la democracia con la conversación, con el diálogo, ¿te acordás, no? Sí, y que termina diciendo algo así como que la patria somos todos. Claro. Tal cual. Bueno, nada, me parece que estamos todos en la misma línea y empezando un año que se presenta complejo, pero donde no hay ninguna duda que en nuestro país hay una enorme necesidad de creer que vamos a lograr el diálogo. Y no Los lo vamos problemas están, ¿no? No lo vamos a lograr si no, como decía Martín bien, Bomer, no escuchamos al que piensa diferente y no buscamos algún tipo de construcción colectiva. Es decir, estamos otra vez en extremos. Estamos, por ejemplo, en un gobierno que dice, mando todo esto, o me lo aprueban o son idiotas útiles, izquierdosos, etcétera, etcétera. Del otro lado, en la que los que fueron gobierno hasta hace un mes rechazan todo, no consideran que haya una sola cosa para analizar. Y en el medio está esa dispersión gigantesca, esta atomización de la política que también es tan peligrosa, ¿no? Lo tengo acá, a la oda por el sesquicentenario de Borges, que termina justamente diciendo: nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso. Hermoso. Qué lindo, hermoso. Qué lindo. Ahora, yo quiero retomar lo que dijo Marta, porque el tema de una comisión de lucha contra la corrupción, o una comisión que trabaje para generar las mejores herramientas, o para proponer, mejor dicho, las mejores herramientas para luchar contra la corrupción, no debería ser leído como una comisión contra nadie. No, exactamente. Esto es muy importante que se plantee, porque en realidad, como dijimos recién dando el ejemplo de los ñoquis, hay actos de corrupción de todos lados, y la corrupción, lo dijimos mil veces, no es de izquierda, no es de derecha, no tiene signo político. Qué sé yo, cosas como la de YPF, por ejemplo. Estamos hablando de semejante y esto tiene que ser como lo fue la CONADEP en aquel momento, un decreto del presidente Alfonsín, rapidísimo, no pasaron varios días desde que asumió hasta que decretó esto, porque si no hay compromiso del Poder Ejecutivo en aquel caso y en este caso, y difícilmente se puede adelantar. Sí, tal cual. Nos queda un minuto más, porque tenemos un libro sumamente interesante. Eso es lo que iba a decir, que es fundamental y que tendríamos que invitar a la autora también. A ver si, ahora que estamos con imagen, lo puedo mostrar ahí. A ver, ¿lo puedo mostrar ahí? Se ve.
Marta lo va a presentar a pesar de que la involucran las generales de la ley. Bueno, sí. Por eso mismo. Pero bueno, no se va a privar del placer. No. Claro, les agradezco enormemente. Es un privilegio para mí poder presentar este libro de Analía Sivak. Se llama El Instante, el libro. Y bueno, aclaro, Analía Sivak es una de mis hijas. Yo no puedo ser objetiva en relación a esta novela. Entonces voy a leer un párrafo que Gonzalo Garcés, un conocido escritor que nosotros hemos recomendado, uno de sus libros acá, El tango de Oscar Wilde, no sé si recuerdan. Bueno, Gonzalo Garcés, que no regala en general palabras laudatorias, dice de este libro de Analía: un hombre y una mujer caminan por la playa. Dentro de un rato él le propondrá casamiento. A partir de esta situación, Analía Sivak escribe una novela extraordinaria, a la vez romántica y experimental, intelectual y emocionante. Todo el pasado, todos los futuros posibles, todos los dobleces del amor y todo el conocimiento enciclopédico del mundo están contenidos en esa breve caminata. Con tanta ambición como ternura, Sivak está dispuesta a rasgar el velo para mostrarlos. Para ese hombre y esa mujer habrá un antes y un después, pero también para el lector, que se reencuentra con la mejor tradición literaria rioplatense, donde conviven el sentido del juego de, escuchen, de Cortázar, la erudición de Borges y la ternura cruel de Onetti. Yo quiero decir que realmente Garcés no regaló nada. A mí me regalaron esta novela, ¿sí? Con una dedicatoria hermosa, por los instantes compartidos del derecho y del revés, dice la dedicatoria de Marta para mi cumpleaños, y la leí en un día, en un poquito más de un día y un par de horas. Es exactamente tal como Garcés lo dice. Yo le decía, pocas veces vi una síntesis tan adecuada. Es una novela que por un lado es una novela de suspenso, porque aunque sea una caminata de una pareja por la playa, porque esencialmente es eso, el centro de la novela es básicamente eso, todo lo demás es rebote de la caminata, hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, hacia no sé dónde. Por momentos uno la quiere matar a la autora, la quiere matar porque dice, no, me vas a terminar así, te mato, no. Después te da otra alternativa, bueno, por lo menos con las alternativas uno juega, pero como dice Garcés, hay un juego interesantísimo, conceptual, literario, poético. Yo hago una sola mención porque ya nos tenemos que ir, pero cuando ella, por ejemplo, dice cuáles son los efectos que cualquier libro, cualquier novela, cualquier obra literaria genera al lector, y dice, el que lo lee ruega que alguien los conmueva, mendigan una historia ajena, un pensamiento, una idea, algo que los haga reír o envidiar, sanar, llorar o pensar, subrayar doble, hacer flechas y asteriscos. Les aclaro, una página y media de lo que un libro le genera a una persona, y no hay una palabra desperdiciada. Y bueno, como ya nos vamos, quiero decir que este libro se consigue en cualquiera de las librerías Galerna. Si buscan en internet, librerías Galerna, y hay varias, incluso no solo en la capital federal, sino en el interior. Ahí sí hablo la madre. Repetí el título. Repetí el título, Marta, por favor. El Instante, de Analía Sivak. Muy recomendada. Bueno, un abrazo, hasta la semana que viene, que lo pasen bien.